Bueno, bienvenidos a esta transmisión de la actualización del nuevo sistema de visión cristalina ocular que se va a ir actualizando ascendentemente en la medida que vamos transitando estas modificaciones de programación en el modo de percibir la realidad, en el modo de leer la realidad, en el modo de procesar la realidad. Nuestro sistema genético es un sistema individual que tiene información individual e información compartida. Dentro de la información que tenemos todos compartida, tenemos paquetes genéticos compartidos de desafíos por etapa evolutiva y tenemos los paquetes de información de desafío que son individuales, los que corresponden a la individualidad que tiene nuestro ID genético, que es la diferenciación que nos hace únicos e irrepetibles con aquella información que traemos para identificar, es decir, poder observar primeramente qué es aquello que traigo que no había antes de ingresar al proyecto Tierra y que no lo aprendí aquí, sino que vengo a descubrirlo y a ponerlo en expresión en el medio como servicio para el resto de los seres humanos y también para el proyecto Tierra en sí, que es nuestro ambiente. Entonces somos una individualidad genética que se desarrolla en el ambiente. Este concepto desde la ciencia, el más conocido que dentro de los humanos hemos concebido hasta ahora es la epigenética, que es la relación que hay entre la genética individual y el medio en donde se está desenvolviendo. La inteligencia orgánica de origen es la inteligencia activada e integrada de esa individualidad genética en su desenvolvimiento en el medio. Y la inteligencia orgánica de origen concibe que toda patología biológica es una falta de inteligencia aplicada en el medio en algún área. Si es en algún área referida a lo material, a la sustentabilidad, a la supervivencia, son patologías que se manifiestan, suelen manifestarse en la parte inferior de los cuadrantes biológicos, con la particularidad de que si la patología viene pulsada por una mala observación, la patología se redirige al ojo también, entonces puede asociarse una patología biológica. Por ejemplo, en una desdensificación ósea en la cadera por una falta de inteligencia a la hora de sostener mi forma de caminar y de sostenerme en el proyecto Tierra, que está llevada adelante por la relación entre una observación no atinada de la realidad y una falta de inteligencia cognitiva para desarrollarme en el medio frente a algún desafío. De estos desafíos de códigos de error compartidos genéticos, globales, generalistas y o los particulares de cada ser. Entonces, esta actualización de observación ocular tiene que ver con que el avance ocular se da al aumentar la comprensión de cómo funcionamos. Entonces, al observar que nosotros manifestamos vínculos o sincronía en la recreación de la realidad según nuestro estado de código evolutivo genético, es un paso más a la concepción del antiguo humano que simplemente concebía la linealidad del presente como una azarosa consecutiva de sucesos sin conexión y sin sentido. Entonces, esta nueva percepción hace que cuando leemos la realidad, el incorporar el procesamiento de dato externo, en vez de ingresar 20 bits, ingresan 400 bits de información. Entonces va aumentando la capacidad de lectura mediante va transcurriendo la observación de la existencia en el proyecto Tierra. Entonces, a mayor cantidad de comprensión de información, como es la que se está develando ahora de nuestro diseño real y cómo funciona la sincronía de la recreación de la realidad y ante la realidad impactando cómo eso trae consecuencias en nuestra expresión genética, biológica en cuanto al activar y desactivar patologías o modos alternos de conducta celular. Entonces las células son organismos informáticos. Lo que hacen es toman una conducta patológica alterna a la original cuando quieren marcarnos una falta de inteligencia en el desarrollo en el medio.
por lo cual activando la antena inteligencia orgánica origen, lo que hacemos es ponernos como receptáculo de la recepción de esa inteligencia ausente que se manifestó en la biología. Antes de manifestarse en la materia, y tiene dos líneas de manifestación, la biológica y la externa, como holograma pedagógico codificado de desarrollo de la raza, antes de llegar a la materia, la incomodidad se manifiesta en los campos livianos o sutiles que tienen muchas formas de caracterización, que son una incomodidad energética, una incomodidad en el pensamiento, una incomodidad emocional, una incomodidad em, mental o sensorial. Entonces son muchos los radares, los escáneres, y estos escáneres también van modificándose en la medida que vamos avanzando. Hay escáneres básicos del viejo humano y los nuevos escáneres, entre los cuales, por ejemplo, están la nueva visión holográfica que se despierta en la genética, que es no solo observo con los dos ojos lo que está sucediendo afuera, sino que también tengo una tercera visión de imagen anexa a la de nuestros dos ojos, que es una visión holográfica que me trae información. Y esta información muchos ya la tienen activada, como es mi caso, que ya activo pantallas holográficas internas donde puedo acceder a información de diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo observar la parte interna de la composición ósea de mi cuerpo o navegar por mi intestino como si fuese un microscopio. Puedo conectarme con la visión de proyección holográfica del estado de mi cuerpo. Entonces, este tipo de atributos nuevos, genéticos, que están activando ya muchos humanos en superficie, tienen que ver con humanos que se han hecho preguntas que ante las incomodidades han buscado retornar al equilibrio, a la comodidad. Entonces, este punto de voluntad de perfeccionamiento es el que acelera el perfeccionamiento de programas para la detección de la distorsión, para el avance genético, para la activación de nuevas formas de lectura de la realidad. Y el sistema ocular cristalino que se activa cuando hemos tildado un espectro de programas de comprensión de cómo funcionamos. Entonces, cuando sucede una situación y tenemos que leer qué sucedió, tenemos activada la visión del hemisferio masculino y femenino, la visión desde la lectura del pasado, la visión de la lectura desde el futuro y la visión de la lectura desde el presente. La del presente continuo es la visión de origen. La del futuro es la que se puede obtener desde el hemisferio femenino descargando actualización, y la del pasado es la visión que acumula el hemisferio masculino. Por ejemplo, la visión del hemisferio masculino en su banco de memorias tiene guardado que si observa una rueda, la rueda cumple la función de girar y de llevar el auto hacia adelante. Si esta memoria ocular no funcionara, cada vez que veo una rueda, voy a preguntarme qué es eso y no voy a saber qué función cumple. Entonces, el hemisferio masculino y la visión desde esa perspectiva lo que hace es siempre aumentar tecnología de optimización de guardado de información para no tener que estar reflexionando nuevamente sobre ese tema. Y esto lo vamos a llevar proyectado, por ejemplo, al entendimiento de las constelaciones familiares, una de las tantas hoy herramientas para el avance conductual y el refinamiento del desenvolvimiento de la inteligencia del humano en el medio y aumento frecuencial. Si nosotros una, dos, tres veces practicamos las constelaciones familiares y vemos que a veces tenemos conductas de resolución vincular reactivas, inconscientes, que están guardadas en la memoria celular, nuestro sistema operativo empieza a comprender que esto funciona así, y en vez de a la tercera vez que el sistema comprendió que esto es real, cuando desde la observación vemos que es real, que alguien detecta un patrón conductual inconsciente negativo, lo modifica, no lo vuelve a repetir
y eso le cambia una patología biológica o le cambia una manifestación en la recreación de la realidad, el sistema operativo se agudiza y empieza a presionar la capa 3 del ADN, que es la que genera las activaciones de avance. Entonces dice, voy a grabar que ante un conflicto puedo ser reactivo de un modo ancestral. Voy a grabar que ante un conflicto puedo ser reactivo por un modo grabado en la infancia. Entonces se saltea esos dos modos, los observa, esto rápidamente, sucede en segundos, hace como un escaneo y antes de reaccionar o de responder con habilidad ante el desafío, activa el sector de la tecnología de vacío que ya varias veces hemos concebido, descrito, practicado. Todos tenemos esta tecnología de vacío que es generar vacío para traer del banco de datos genético conductual la máxima resolutiva alcanzada en superficie por cualquier humano. Y o también traer del futuro y desde el hemisferio femenino un avance de alguna conducta que no haya ni siquiera tomado ningún humano antes y que sea ulterior a las anteriores y regrabar la genética humana. Entonces, todos los humanos somos genetistas en una constante ascendente de refinamiento evolutivo. Cuando nosotros entendemos esta mecánica una y otra vez, y no solo la entendemos desde el mental recibiendo información, sino que la llevamos a la práctica y obtenemos resultados, recién cuando el ojo observa que hay una modificación y que la mecánica esa dio como resultado fruto, que esto también va a ser incorporado como punto fundamental en la nueva pedagogía de los nuevos niños, todo aquello que lo ocular pudo comprobar y ver en manifestación, lo integra como nueva tecnología. Entonces, volviendo al ejemplo, se saltea la reactividad y va a descargar el código óptimo original aplicable a la respuesta de esa situación de desafío que se está presentando en el ambiente, entonces resuelve desde allí. ¿Sí? Entonces, este pequeño ejemplo traspolado a muchísimas áreas, no solo al ocular, sino al rendimiento físico, al rendimiento intelectual, al rendimiento emocional, a la administración en todas las áreas en las que el humano se desenvuelve, que están por códigos cualificadas y cuantificadas, numeradas y diseñadas, el humano empieza a avanzar en la forma de navegar la realidad porque la observa de una manera diferente. Y el sistema ocular cristalino directamente cuando ve el desafío puede leer qué memoria de pasado de desafío es, si es una memoria ancestral, si es colectiva, si viene del fractal de memorias de desafío de códigos de error que tenemos también estelares, galácticos, universales, accede a la memoria universal. Entonces, desde esta observación, cuando hay un conflicto que me expone a la guerra con un conflicto de intereses, y puede ser un conflicto de interés de energía vincular, puede ser un conflicto sexual, un conflicto de intereses, un conflicto de dinero, un conflicto de cualquier tipo, siempre en la raza humana hay un fractal de conflicto histórico, de la historia del pasado de la Tierra, de la historia del pasado estelar o de la historia del pasado universal, que está fractalizado porque el humano es la unificación multirracial galáctica de códigos estelares de conflictos de la expansión sintetizados en una sola raza. Por eso es una raza tan divina, cuidada y de acople de muchas razas. Entonces es como si fuese una super raza y es cuidada como los bebés del cuadrante, porque al nosotros encontrar resolutivas conductuales, no podemos resolver como resolvió históricamente un pleyadiano en otro sistema estelar, no podemos resolver conductualmente como resolvieron en el año 1827 en el proyecto Tierra en una resolutiva económica, porque estamos en otro espacio-tiempo. No podemos resolver, no resuelve su economía cada etnia diferente, no resuelve su economía cada raza diferente,
Y en la raza humana, las resolutivas de refinamiento conductual vienen dadas por haber alcanzado una resolutiva que unifique la más alta resolución de toda la multirracialidad estelar divergente alcanzada. Entonces, una resolutiva superior a la que pudo haber alcanzado un pleyadiano en cualquier espacio-tiempo. A su vez, tenemos en nuestro microsistema genético los atributos y las habilidades de todas esas razas. Y también tenemos las memorias de todas esas razas. Entonces, tenemos fractalizados los conflictos históricos de esas razas y una vez trascendidos, aparece la descarga del uso del atributo de esa raza, que son atributos nuevos, viajes en el tiempo, apertura de pantallas holográficas y todos los atributos que concebimos como nuevos, movimiento espaciotemporal, teletransportación y demás. Todas esas tecnologías de las que hay registro que hubo quizá en el pasado un ser que la utilizó, vinieron como arquetipos de inseminación a hacerlo materia, pero hoy toca que todos los atributos sean repartidos por todos los humanos porque se cerró la fase de supervivencia, por lo cual no existe un ser humano más que use su sistema nervioso, su sistema ocular y su sistema de procesamiento de datos para resolver conflictos de intereses ligados a la supervivencia. Llámese también a la eliminación de cualquier sistema que promueva la esclavitud. Entonces, todo aquello que responde a la esclavitud o a la alteración del sistema nervioso en conflictos de supervivencia responde a una fase diseñada por los administradores del proyecto, por lo cual toca relajarnos, ya que desde un sistema nervioso relajado, em, lo que sucede es que la visión ocular le envía la información al sistema neuronal y el sistema neuronal le envía la información al sistema nervioso y el sistema nervioso en conexión con la médula. El sistema nervioso vago tiene tres ramificaciones, una en la garganta, una en el centro cardíaco y una en el sistema digestivo. Luego ese sistema se comunica con el sistema químico luego se conecta con el sistema óseo y en circuitos generales lo que sucede es que esa visión, esa lectura que se está haciendo del espacio empieza a diagramarse en los cuadrantes biológicos y en los sistemas de escáneres y lecturas de realidad para buscar la conducta óptima que resuelva el desafío en el medio. Al haber cerrado en la etapa de supervivencia, nuestro sistema nervioso cristalino nuevo, nuestro sistema nervioso vago se ha modificado. Y ese sistema nervioso vago y todos los sistemas biológicos responden a la frecuencia de la Tierra. Y la frecuencia de la Tierra cambió, y está demostrado científicamente que cambió radicalmente como había estado sostenida durante muchísimo tiempo, por lo cual evoca, acá hay un nuevo sistema biomolecular, un nuevo sistema nervioso, un nuevo sistema ocular, un nuevo sistema de programación en el cual vamos a estar sumergidos como malla de información planetaria. Es decir, un sistema que sigue en supervivencia, que sigue en alteración, va a manifestar mayor velocidad de patologías biológicas que lleven a la muerte si el humano no se adapta a la nueva frecuencia y el nuevo sistema pedagógico. Desde la teoría del centésimo mono, que es la teoría en la que un grupo de monos resolvía obtener el interior del fruto para alimentarse en 2 horas y luego resuelve que poniéndolo en el agua y golpeándolo contra un elemento duro, en vez de tardar 2 horas, tardaba 20 minutos. Estoy dando un ejemplo general. Pueden buscar esta información y está la explicación específica. Eh, Biólogos haciendo el estudio en 2 territorios diferentes con un grupo de monos que no estaban conectados entre sí, resuelven la misma resolución al mismo tiempo, espacio-temporalmente, porque el aumento tecnológico para obtener el fruto en los animales se comparte
morfogenéticamente en automático, es decir, todas las genéticas de la misma raza están conectadas. Ahora, en los humanos sucede lo mismo, pero por voluntad. Entonces, se han reclutado los máximos avances de tecnología conductual de la fase de supervivencia y se cerraron, por lo cual ese banco de datos de códigos de origen para la resolutiva de todas las temáticas que están involucradas con la supervivencia están de libre acceso para todos los humanos. Y ese banco de datos fue creado desde humanos, por humanos, para humanos. No viene ni desde afuera del proyecto, ni desde otras razas. Viene desde nosotros mismos. Y eso también es una revalorización del diseño humano. Esta revalorización del diseño humano, donde los humanos como actores principales estamos creando dato ulterior a un dato que no existía, preexistente a nuestras experiencias, nos da un nuevo valor como actores principales de escena. Y también como directores a la hora del recupero de la identidad original, en el cual a través del vacío accedemos a toda la información de perfección necesaria para nuestro desarrollo evolutivo. Por lo cual, esta información preestablecería que se activa el acceso a información libre de nuestro diseño y nos generaría la quita de toda aquella programación de miedo a la muerte, miedo a la supervivencia, huida, control, guerra, conflicto de intereses tanto familiares como proyectados en la misma esencia de codificación de desafío a situaciones de estándares globales. Cerrada esta fase genética y activado este exceso de información, el cuerpo humano empieza a relajarse y se actualiza nuestro sistema cristalino, ya que desde el mecanismo que hemos tomado como entrenamiento, sabemos que el acceso a los códigos armónicos del origen viene de la confianza 100, la paz 100 y la estabilización del sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central responde a nuestra capacidad de ir hacia adentro y el sistema nervioso periférico de nuestro enlace con el medio y con el entorno. Entonces, se modifica nuestra forma de leer la realidad y el impacto químico que genera, ya que, por ejemplo, al recibir una traición o una estafa, nuestro sistema se acelera y va rápido a buscar en qué área me estoy traicionando y estafando a mí mismo, ya que sabemos que lo externo es una proyección interna. Entonces, todo lo que tiene que ver con el circuito nervioso que interpretaba información, cómo interpreto la información. Ahora tenemos la posibilidad de interpretar la información a nivel origen. Entonces, la información que viaja neuronalmente por nuestro sistema de pensamiento, al estar relajada con el sistema origen, ya no encuentra inquisidores, víctimas, culpables, sino que activa el código Invictus. El código Invictus hace que a la posición de equilibrio en la que no somos ni menos ni más que la creación y nunca fuimos víctimas y victimarios, sino que estábamos viviendo, somos perfectos y estábamos viviendo fractales de show momentáneo para la integración de la conciencia y el alcance de resolutivas. Y que la resolutiva que alcanzó alguien en la China me pertenece por derecho de diseño en la conexión genética compartida. Somos una red evolutiva. Y en esta etapa la individualidad ha llegado a su fin en la etapa de la obtención a través de conflictos de intereses. Es decir, cualquier descubrimiento o avance que cualquier humano haga es un regalo para todos los humanos al mismo tiempo y en el mismo instante. Y se han liberado 4 memorias fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con lucrar con la información. Alguien tiene que pagar, tengo que pagarle a un médico para que me dé información sobre mi salud. Eso ha finalizado en superficie. Y doy un solo ejemplo y llévenlo al fractal de todas las temáticas en todas las áreas. Entonces, esta modificación de la forma de circuito de información, porque ya tenemos independencia de acceso a la información, primero a través del sistema autómata de nuestra antena biológica, y con esto van a cambiar todos los sistemas, el sistema educativo, el sistema económico, el sistema financiero, el sistema de comunicación global, etcétera.
Entonces, la base para el acceso a información es un sistema nervioso estabilizado a nivel 100, donde recuerdo mi perfección de origen y no me asocio a la memoria de todo lo que viví hasta ahora en esta encarnación, a las memorias que puedan haber de la epigenética de la raza o a las memorias estelares, multirraciales, galácticas, espaciotemporales y o universales, sino que soy antes. Y antes de ello soy una esencia de perfección pura, que decide embarcarse en múltiples experiencias. Y al recordar mi esencia pura, cualquier autoenlace de juicio es eliminado hacia mí y hacia otros. Y esa estabilidad predispone a que la química del cuerpo responde al estado de benevolencia en el que los diseños de mi creación, como proyecto de creación de creadores, cuando están plasmados por sobre los intereses de supervivencia para mi más alto bien y el de todos los involucrados, ese sistema de benevolencia genera una radiancia frecuencial y atina en la conducta y se abren las puertas de las bibliotecas de información biológica y de las bibliotecas de información del proyecto Tierra, conectando con el diseño arbóreo o cualquiera de los reinos. Y también se abren las bibliotecas originales, universales. Esta disposición de apertura a flujo de información nunca se había habilitado antes, por lo cual estamos aprendiendo entre todos a utilizarlo. Como un niño que comienza a caminar, se cae y dolor hasta que empieza a caminar sin dolor y se estabiliza. Así se va a estabilizar nuestro nuevo sistema nervioso. Y este sistema nervioso está conectado con el sistema nervioso de la Tierra, del diseño de la Tierra que cambió la frecuencia, por lo cual cualquier sistema nervioso que hoy en superficie esté en supervivencia, por patología, va a retirarse de la superficie. Y estoy diciendo extremista, así como también no solo las alteraciones del sistema nervioso, sino el sistema que hemos creado tecnológico, nuestra emisión de ondas de Wi-Fi, nuestra diseño de electrodomésticos, nuestro diseño de electricidad y toda esa tecnología aplicada con frecuencias de la Tierra anteriores no van a responder al nuevo campo electromagnético, por lo cual debemos responder, así como una actualización del sistema nervioso biológico, una actualización del sistema de flujo de información e informático de nuestro sistema material externo en el medio, llámese todos nuestros electrodomésticos, nuestros celulares, nuestras antenas, todo lo que nombré antes. Todo eso también ha de ser modificado. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer un repaso. Actualización del sistema ocular, que le envía información a la actualización del sistema de pensamiento, que le envía una actualización al sistema nervioso central, que le envía una actualización al sistema nervioso periférico, que le envía una actualización al nervio vago, y el nervio vago en conexión con los sistemas de comunicación, con el cardíaco y con el sistema de digestivo, y luego con la química y luego con el sostén, con los huesos. En el caso de los huesos que van a sufrir modificaciones porque hemos de hacer un esfuerzo nuevo para sostenernos en el proyecto Tierra, la densidad de los huesos también va a variar. Los nuevos huesos son menos densos, más flexibles, por lo cual van a haber variaciones de la combinación de minerales y los elementos que constituyen un hueso y todos los sistemas. Y esta modificación de los huesos responde a que antes necesitábamos en la supervivencia hacer más fuerza, poner más estructura y más determinación, y hoy necesitamos, a no estar en supervivencia, mayor relajación, por lo cual hay menor esfuerzo, por lo cual hay menor dureza en la constitución ósea. Y eso está diagramado por ingeniería de frecuencia en los planetas por avance evolutivo. Tal sistema óseo responde a tal frecuencia. Así como también están cambiando la constitución del reino vegetal, animal y demás biomolecularmente. Entonces, la base para la conexión de las descargas de las actualizaciones es la pacificidad de la estabilización del sistema nervioso para poder leer la realidad con nuestra antena de acceso
a los armónicos del origen en una continuidad constante del nuevo cableado. Hay un video específico en el canal Inteligencia Orgánica del Origen que habla del nuevo cableado humano, donde se habla de la actualización de las glándulas, del acceso a la información, de la disminución de la alteración química ante los impactos del medio, que aumenta la velocidad del alcance de las resolutivas de los desafíos. Bien, entonces esta información general acompaña la actualización porque cuando nos acontece algún suceso, vamos a ver que se genera un slow al principio como síntoma, una ralentización de la respuesta ante el desafío, pero con la garantía de que siempre vamos a encontrar perfección detrás de la imperfección y siempre hay pedagogía detrás de cualquier desafío y siempre podemos descargar una resolutiva ulterior a la preconcebida. Entonces, hay una nueva estructura de sostén en nuestras columnas, hay una actualización de los discos informáticos de la columna, ya que la columna estaba asociada a la forma de estabilización y de sostenibilidad en el proyecto y se ha eliminado todos los vectores de supervivencia y los fractales históricos de memoria celular de supervivencia de todos los tiempos, entre los cuales el fractal de anclaje a tierra de las columnas se hizo en la etapa de los dinosaurios. Cada morfología en, en los dinosaurios, la preponderancia de esa raza eran sus extensas columnas. Entonces el fractal de ese concepto fue iniciado en esa etapa. Entonces nuestras columnas tienen una nueva forma de sostenerse. Cualquier forma de sostenerse que pertenezca a la etapa del viejo humano empezará a manifestar degeneraciones en el equilibrio. Por ejemplo, si ejerzo un rol de desequilibrio electromagnético, donde doy más de lo que recibo, puede que la columna se desvíe hacia un costado, un hombro baje, porque hay una modificación de rol, puede empezar a generarse un aumento óseo para compensar este exceso de esfuerzo y de tensión, y así empiezan a modificarse el sistema muscular y el sistema químico también, porque un exceso de desbalance electromagnético en el dar y en el recibir, en la inteligencia aplicada en la forma de crear y de generar en el proyecto Tierra, se manifiesta como un comportamiento alterado celular en la biología que constituye aquel sistema en el que falta inteligencia y pedagogía. Entonces, el nuevo sistema, los dos nuevos discos, tienen la base de datos de la impronta de plataforma nueva. Es decir, no se admiten más ciertos códigos de error en superficie, entonces se acelera el proceso de autodestrucción. Por lo cual, así sean humanos no alineándose a la evolución y adaptándose al cambio frecuencial y al clima evolutivo, y esto repercute en sus biologías, también en el mecanismo de perfección de la recreación de la realidad. Todas las empresas, instituciones y o sistemas de cualquier índole y área que no se alineen a la plataforma de establecimiento de la nueva base en superficie van a autodestruirse por sincronía de la recreación de la realidad. No va a ser ni por imposición, ni por decisión humana, ni por decisión administrativa. Simplemente códigos operando en la perfección de la creación de este proyecto. Bien, este nuevo sistema estructural de sostén que podemos llamarle los huesos de oro. El oro es el conocimiento de las plataformas alcanzadas de nueva conducta, que es la máxima conducta de benevolencia que genera una gratificación para el individuo y el entorno, acopladas en todas las áreas. El, nuestros sistemas de órganos responden al sistema sensorial que acompaña a la columna en la parte dura y la parte blanda. La parte dura es la
parte estructural, específicamente de estructuras de conducta, y la parte blanda es la sensibilidad, sensaciones y el sistema sensorial, en lo cual, por ejemplo, tenemos una actualización pulmonar que está relacionada al nuevo hálito de vida, a un nuevo frente, y eso está relacionado a nuestro sistema frontal superior, que es como el nuevo norte, una nueva verdad alcanzada, que está asociada a nuestro cardíaco, un nuevo sentido de vida que da el pulso origen, lo marca nuestro cardíaco, nosotros conectados al origen con energía de vida. Entonces hay un nuevo orden en nuestro sistema de aquello por lo que vamos al frente y en equilibrio de rol, se relajan nuestros hombros, bajan hacia abajo y hay un nuevo sistema esquelético de equilibrio alcanzado de estabilización del cierre de la etapa de supervivencia que genera una pacificidad y el inicio del humano en la etapa de vivir. Inicios de aperturas y cierre de fases de desarrollo de razas como se suceden protocolarmente en muchos planetas de la galaxia, de la existencia y del universo, cuales jamás estructuras están azarosamente sueltas, sino que siempre responden a experimentación observada por el origen, cualificada y cuantificada, que responde a órdenes, a matemáticas y a los diferentes sistemas de fragmentación de información y simbolización de información, codificación de información, encriptación de información. Bien, entonces, dada esta base de información evolutiva, vamos a hacer una sintonización pulsada por nuestra inducción. Si nosotros recordamos, si nosotros recordamos lo que sentimos cuando comemos un limón, em, cambia nuestra química por memoria. Entonces nosotros inducimos recordar la sensación del limón y cambia nuestra química reactiva. Por lo cual ahí podemos comprobar empíricamente que nosotros con la intención, direccionando intención, dirigiendo, operamos, administrando nuestra tecnología biológica. De ese mismo modo, vamos a través de profundizar esta nueva información de nuestra conformación, constitución y funcionamiento, a inducir nuevo sistema operativo biológico. Entonces ahora vamos a inducir con este ejercicio a sintonizarnos con la recepción de la actualización del nuevo sistema cristalino ocular, nuevo sistema neuronal cristalino, nuevo sistema nervioso central cristalino, nuevo sistema nervioso periférico cristalino, nuevo sistema óseo cristalino, nuevo sistema químico, nuevo sistema de órganos, nuevo sistema de glándulas, nuevo sistema de tejido, de piel, un nuevo sistema de nuestro cuerpo entero como una antena biológica conectada al medio que la circunda, conectada a su origen de perfección y conectada al universo en su totalidad, siendo una expresión de síntesis de la expansión en una contracción que genera la atomización de la extensión del experimental conocimiento, generando oro evolutivo. Entonces vamos a visualizar todo nuestro sistema biológico con la frecuencia dorada. Sabemos que
Químicamente, el elemento oro está en nuestro cuerpo. Vamos a sintonizar con esa frecuencia. Y el elemento oro aumenta en nuestro sistema biológico, en nuestro sistema sanguíneo. Uy, se sienten espasmos de calor mientras lo voy diciendo. Yo también recibiendo actualización mientras voy haciendo las transmisiones y emisiones. Este sistema de oro, del elemento oro, aumenta con los aumentos de rectificación conductual de la alianza de la divergencia de desafíos multirraciales galácticos en este jardín de siembra de atomización constante, de crecimiento evolutivo infinito. Mientras se expande la creación, se sintoniza en un retorno. Esta alegría que dan los avances de inteligencia, estando el sistema de resolución adherido a nuestro sistema biológico, en nuestro timo, nuestra inmunidad biológica y nuestra inmunidad a los conflictos de recreación de la realidad alcanzados por la comprensión de la información de perfección y a la constitución de la estatificación de la humanidad como raza ascendentemente, y el disfrute y la alegría que da el alcance de los nuevos estándares tecnológicos, biológicos de descanso que se plasman en nuevas tecnologías, en nuestra inteligencia aplicada en el medio de enlace, dándole la bienvenida y en celebración de esta nueva fase para el sistema colectivo planetario, hay una celebración inconsciente que ha de traerse al consciente en todos aquellos que se enfocan campo magnético en su propio más alto bien y campo eléctrico en más alto bien de todos los involucrados, en consonancias con las matrices de perfección, y así simplemente es. Gracias, gracias, gracias. Perfecto. Ahora vamos a pedir a nuestro campo electromagnético que después de esta difusión informativa retome el tamaño normal para realizar las actividades cotidianas de manera consciente y enraizados, recepcionando la constitución de nuestro cuerpo en una nueva acción, en una nueva lectura, en una nueva forma de vínculo, en una nueva forma de generación, de forma de crear, la nueva generación humana. Gracias, gracias, gracias.